Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 26 de noviembre. Estamos en vivo a las 7 de la noche con 1 minuto. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Buenas noticias para los pensionados de la Caja, ya que el próximo fin de semana recibirán el pago de su aguinaldo. Los pensionados del régimen no contributivo lo recibirán este viernes, mañana, y los de invalidez, vejez y muerte el próximo sábado. Según una denuncia de la ANEP, el recorte en el presupuesto del año que viene para el Ministerio de Seguridad Pública afectaría las mejoras en infraestructura de las delegaciones policiales, así como la posibilidad de comprar equipos de seguridad, chalecos antibalas y uniformes. Los robos bancarios utilizando timos por internet mediante compras o transferencias fraudulentas se incrementaron este año. Las víctimas de estos delitos deben interponer la denuncia judicial y reclamar ante sus bancos. Hoy la agenda noticiosa es intensa. Vamos a ver nuestros titulares. Adelante. Los robos por internet mediante compras o transferencias fraudulentas incrementaron este año. Las autoridades piden a los afectados poner la denuncia judicial y ante la entidad bancaria. Los pensionados de la Caja Costarricense de Seguro Social recibirán su aguinaldo este fin de semana. Los del régimen no contributivo lo recibirán el viernes y los de invalidez, vejez y muerte el próximo sábado. El recorte en el presupuesto para el Ministerio de Seguridad Pública afectaría la mejora en la infraestructura de las delegaciones policiales, así como la posibilidad de compra en equipos de seguridad como chalecos antibalas y uniformes. Así lo denunció la ANEP. Pese a la solicitud de los transportistas de turismo, el Consejo de Transporte Público mantiene su posición de no realizar el pago del canon de forma fraccionada. Como le adelantábamos, las estafas o robos de dineros a cuentas bancarias se incrementaron durante este año. La Asociación Bancaria Costarricense le solicita a las personas reportar inmediatamente cualquier movimiento dudoso en sus cuentas. Ahora vamos a ver el informe que nos va a presentar nuestro compañero Andrés Ortiz, quien se encuentra en el centro de la ciudad de Heredia. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Tal y como usted lo decía, la Asociación Bancaria Costarricense hace el llamado a las personas para que si notan movimientos dudosos o sospechan de que están siendo víctimas de estafa o fraudes de sus cuentas bancarias, lo reporten inmediatamente para que puedan realizar toda la gestión. También preguntamos esta tarde a la Superintendencia de Entidades Financieras si en el país existe o no alguna regulación que de cierta manera pueda ordenar a los bancos realizar todo un proceso de reintegro o revisión de posibles estafas que se cometen en cuentas bancarias. No, la respuesta de su jefe es que no existe. Sin embargo, sí se debe realizar la denuncia ante la entidad financiera y la entidad financiera debe acatar esa denuncia y realizar la investigación para determinar qué fue lo que sucedió. La gente afectada sí puede recurrir a la SUGEF y presentar una queja si la entidad financiera no atiende la denuncia que se plantea por estos hechos que se cometen. Y es que ya en las últimas semanas las autoridades de seguridad han dado a conocer que los casos de estafas o fraudes a través de internet o llamadas telefónicas ha incrementado durante este año. Veamos la siguiente información. Laura y Andrea, como las llamaremos para proteger sus identidades, fueron víctimas de estafa electrónica. Hace unas semanas le robaron 60.000 y 230.000 colones respectivamente a través de pagos electrónicos que ellas no efectuaron. En el caso de Laura, se percató un día cuando revisó la cuenta y al ver varios rebajos de montos pequeños comenzó a sospechar de lo que estaba ocurriendo. Estamos al estado de cuenta por internet desde la casa,
ya empezamos a ver que las compras que había hecho desde la casa matriz de X compañía en Ámsterdam. Y bueno, yo tengo cuenta de ahorros en dólares y cuenta de ahorros en colones. Primero hicieron un intento en dólares y no los dejó, la tarjeta no los dejó. Pero el que fue la cuenta de ahorros en colones, empezaron a vaciarla como 500 colones, 1000 colones. Cuando ya empezaron a ver que sí podían, ya empezaron por montos grandes, 5.000, 17.000, 20.000 y así poco a poco. Aunque no tienen ningún tipo de relación en común, a Andrea le hicieron lo mismo en 2 cuentas, una de débito y una de crédito. Fueron compras por aplicaciones, unas de Didi, Uber Eats y Uber, y otra por una compra de Mi Claro Express. Básicamente no eran montos muy altos, pero en montos de 17.000 colones en adelante, de la tarjeta de débito me sacaron como 170.000 colones y de crédito una compra como por casi 70.000. La Asociación Bancaria recomienda a todas las personas que sospechan que están siendo víctimas de este tipo de delitos reportarlo inmediatamente. Primero que todo, ir a formular la denuncia respectiva para poder darle credibilidad al evento que pasó. Sin embargo, antes de formular la denuncia, lo más importante es que él llame al ente financiero correspondiente, al call center del ente financiero, y dice: mi nombre es Fernando Gutiérrez, mi cédula es tal, fui víctima de fraude, por favor, bloquéenme todos mis productos. Entiéndase, todos mis productos. Cuando él ordena el bloqueo de los productos de él, entiéndase, la cuenta de él, la tarjeta de crédito de él, la tarjeta de débito de él y demás. ¿Por qué? Porque no sabemos qué cantidad de información dio él que los delincuentes pueden aprovechar en ese momento o a posterior para volverle a hacerle fraude. Porque si él no hace el bloqueo o solicitud que se le está indicando, perfectamente los productos quedan con plata en sus cuentas y los delincuentes con la información previamente ya recogida lo ven a hacer otro fraude sin que él se percate. Afortunadamente, a Andrea le devolvieron el dinero en las entidades financieras, mientras que el caso de Laura aún se encuentra en estudio. Desde las normativas de la Superintendencia de Entidades Financieras, SUGEF, se señala que los bancos deben atender y resolver de manera diligente y oportuna las quejas o reclamos de sus clientes. En caso de que la entidad no responda, el cliente puede plantear la queja o denuncia ante la SUGEF, quien solicitará a la entidad su deber de responder en un plazo de 10 días hábiles. Bien, es que tal y como lo vimos en la información, los pasos en caso de que usted esté sintiendo que es víctima de estos hechos de transferencias irregulares en sus cuentas bancarias es: primero, reportarlo ante la entidad financiera; segundo, presentar la denuncia ante el organismo de investigación judicial y también pedir a la entidad financiera que realice la investigación correspondiente. Otro caso también que se le da mucho seguimiento es a estos días donde algunos comercios, a pesar de la situación económica que se vive, algunos comercios han lanzado las promociones por lo que ellos llaman el Viernes en Negro. A raíz de esto es que la Policía de Tránsito el día de mañana, el sábado y el domingo estará realizando un operativo especial para regular si se dan flujos masivos vehiculares en algunos centros. Veamos. Aunque el año es muy distinto en medio de la pandemia y con la situación económica compleja, algunos comercios lanzaron promociones del llamado Viernes Negro. Eso y el incremento del flujo vehicular en comercios detectado por la policía para octubre y noviembre hizo que el tránsito se preparara para atender posibles flujos masivos. Vemos que de acuerdo a los aumentos de flujos vehiculares que se ha dado tanto en el presente mes de noviembre como lo que ha ocurrido en octubre, es previsible que hay un aumento ya de actividades comerciales, de flujos vehiculares y algún grado de densidad vehicular. La idea es hacer operativos también de regulación en aquellos puntos donde pueden darse cuellos de botella, en algunos cruces importantes donde se vuelven neurálgicos. Hablemos, por ejemplo, el cruce de Avenida 3 Calle 42, lo que es la salida, la ruta nacional número 1, el ingreso de la ruta nacional número 1, lo que es el acceso al Paseo Colón. Pero tenemos otros diferentes puntos, todos los anillos periféricos. 400 policías serán parte de ese operativo que, además de atender las incidencias normales en carretera,
También se distribuirán el control del flujo vehicular en comercios y calles principales de ser necesario. En este caso, recordemos que aunque estamos en medio de un proceso de pandemia, pues es previsible que en algunos puntos comerciales va a haber un aumento de los flujos vehiculares. En ese sentido es importante destacar que vamos a estar concentrando la operación tanto en flujos como lo que es aquí en el centro de San José, la ruta de circunvalación, como también en puntos de acceso y también ingresos de puntos comerciales importantes, tanto en el casco metropolitano como en las otras provincias. Moles que hay también en Heredia, en Guanacaste, en puntos como sectores comerciales Pérez Celedón, Río Claro, zonas importantes también de la Ruta Nacional número 32, Guápiles, Limón, en diferentes accesos, incluso el mall que hay en Cartago. Tome en cuenta que la Policía de Tránsito también regulará la restricción vehicular hasta las 10 de la noche. Bien, don Ernesto, esta es la información que tenemos desde Heredia. Hacer el llamado a todas las personas a que estén muy atentos si realizan compras por internet o bien no dar datos sensibles en estas llamadas que se utilizan para cometer estafa. La próxima semana comienzan a entregar ya los aguinaldos y eso también genera que muchos delincuentes, bandas organizadas, también intensifiquen la búsqueda de sus víctimas. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde Heredia. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. Muchísima cautela, muchísima precaución al utilizar y al compartir, que no hay que compartir, claves, números, códigos de seguridad de sus cuentas. En estos días especialmente va a haber mucha presión en intentos de estafa, intentos de fraude, timos de diferente naturaleza, así que todo el mundo muy precavido con su dinero. La Caja Costarricense del Seguro Social le va a dar una inyección fenomenal a la economía al cancelar más de 91.000 millones de colones en aguinaldos para las personas pensionadas por el IBM y el régimen no contributivo. Este fin de semana, 422.000 pensionados de los regímenes que administra la Caja Costarricense del Seguro Social recibirán el depósito de su aguinaldo. Para el viernes podrán retirar este pago junto con su pensión ordinaria los pensionados del régimen no contributivo, mientras que a partir del sábado 28 de noviembre corresponderá el turno a los pensionados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. El esfuerzo financiero que realiza la institución para lograr llevar el dinero a las distintas cuentas significa lo siguiente: el régimen de invalidez, vejez y muerte, un aguinaldo que acumula 80.000 millones de colones para más de 294.000 pensionados. Y el régimen no contributivo, un aguinaldo de 11.100 millones para 127.000 pensionados. Pero el esfuerzo no llega ahí, sino que hay que sumarle el monto de la pensión ordinaria. En relación con el pago del aguinaldo del año pasado, el monto del 2020 se incrementó en un 8,3%, es decir, 7.000 millones de colones, más que en el 2019, mientras que el número de beneficiarios aumentó en 17.000 en relación con el periodo anterior. Esos 7.000 millones son producto de que la Seguridad Social ha ido aumentando la cobertura de sus programas previsionales. El régimen no contributivo el año pasado pagó 124.000, depositó a 124.000 pensionados el aguinaldo. Hoy se lo está depositando a 127.779. Estamos hablando de más de 3.500 nuevos pensionados, o creció el número de beneficiarios, más de 3.500 en relación al año pasado. Y en el régimen de invalidez, vejez y muerte, aquí es donde crecemos más. Crecimos más de 14.500 pensionados en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Ante esta noticia, las autoridades de la Caja recomiendan mucha cautela a los beneficiarios al momento de sacar el dinero de los cajeros automáticos o realizar compras y no confiar claves o tarjetas de crédito o débito a nadie que no sea de su entera confianza. En este momento vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Vamos a oír un consejo de nuestros patrocinadores y enseguida regresamos con el resto de la información.
El recorte en el presupuesto para el Ministerio de Seguridad Pública afectaría la mejora en la infraestructura de las delegaciones policiales, así como la posibilidad de compra en equipos de seguridad como chalecos antibalas y uniformes. Así lo denunció la ANEP. Somos un pueblo de paz, orgulloso de vivir sin ejército. Cada 4 años, respetuosamente ejercemos nuestra democracia, ejemplo para el mundo. Hemos encontrado formas de cambiar nuestro entorno. Juntos, cooperando, construimos un gran país, que es nuestro gran tesoro. Somos lo que proponemos. Cooperando, somos democracia. Esta semana, 2 documentales sobre un tema vital en nuestro país. Cine Tico Clásico, Salud. Con los documentales Desnutrición, de Carlos Frer, y Hospital sin Paredes, de Víctor Ramírez. Cine Tico Clásico. Un recorrido por los primeros 60 años de producción cinematográfica nacional. El viernes 27 de noviembre a las 9 de la noche y el sábado 28 a las 4:30 de la tarde. En un esfuerzo de CINAR y el Centro de Cine. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Reunirnos virtualmente todos los días es así de fácil en el programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Le invitamos al espacio Cápsulas de Oro, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en nuestro perfil de Facebook Ciudadano de Oro. Hablamos de cocina, ejercicio físico, psicología y muchos temas más. Viva una nueva normalidad desde su casa. Espacio Pyme. Capacitación para las personas emprendedoras y dueñas de pymes en temas vitales para el desarrollo de sus empresas con la más alta calidad de expertos en diferentes áreas. Espacio Pyme. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Vamos ahora a ver la cotización de la moneda estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra, 597 colones con 87 centavos. El precio del dólar en la venta, 605 colones con 66 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. La pandemia deja pérdidas millonarias en el mundo entero. Costa Rica no fue la excepción. Las medidas de confinamiento para frenar el contagio del virus golpearon drásticamente a algunos de los sectores más dinámicos de la economía, mientras otros salieron favorecidos. Esta es la primera entrega de un trabajo especial que realizamos en Costa Rica Noticias en conjunto con otros medios de América Latina y del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP. Veámoslo. En abril de este año, cuando la pandemia proyectó las primeras sombras hacia la economía de América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, pronosticó que un contagio mundial de la enfermedad provocaría la mayor contracción económica en la historia de la región. Y para la mayor parte de los actores económicos, públicos y privados en Costa Rica, el pronóstico se cumplió a rajatabla. El Ministerio de Hacienda calcula que el país cerrará el año con un déficit fiscal histórico del 9,7% del PIB. Durante estos meses de pandemia, en Costa Rica el desempleo se duplicó y alcanzó la cifra récord del 24% en el segundo trimestre del 2020, es decir, 557,000 personas desempleadas.
Pero ¿cuáles fueron los sectores afectados? Destaca actividades de alojamiento, servicios de comida, comercio, construcción, agricultura y manufactura. Por ejemplo, el sector de actividades de alojamiento y servicios de comida, que comprende el turismo, registró una caída del 62% en julio del 2020, respecto al mismo mes del año 2019, según el Índice Mensual de Actividad Económica IMAE que realiza el Banco Central. Por ejemplo, durante el tercer trimestre del 2020, el sector de hoteles y restaurantes tuvo una reducción de 32.000 puestos de trabajo respecto al mismo periodo del año anterior, según la encuesta continua de empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Jane Lemari, gerente general del Hotel Inca Real en San José, el cual funciona desde hace 17 años, nunca había visto el hotel tan vacío como en los últimos meses de este 2020. Nosotros cuando comenzamos la pandemia en el mes de marzo, la mayoría de los hoteles cerramos, al menos los de San José cerramos, digamos, más rápido. ¿Por qué? Porque trabajamos con turismo internacional y como se cerraron las aerolíneas y las fronteras, entonces nosotros íbamos a quedar sin turismo, entonces se cerraron todos los hoteles. Los hoteles de playa y montaña, que también son los hoteles pequeños de 5 a 50 habitaciones, ellos se quedaron todavía trabajando, pero la pandemia a nosotros nos ha devastado. Las medidas implementadas por el gobierno perjudicaron drásticamente el sector, entre ellas la restricción vehicular, el cierre de las playas, la limitación en el aforo de los restaurantes o el cierre de fronteras, que se extendió por más de 5 meses, asegura la directora de la Cámara Nacional de Turismo. Bueno, sin duda alguna consideramos que el mayor perdedor de los sectores económicos es el turístico, porque hemos tenido una afectación tras otra afectación y además tenemos dentro de las proyecciones quizás la recuperación más lenta en comparación con otros sectores económicos. Las afectaciones que hemos tenido pues fueron inmediatas, tampoco hubo tiempo para asimilarlas, ni para prepararse, ni para poder tomar previsiones. Hay que recordar que el cierre de fronteras se dio un 18 de marzo y al día siguiente ya no se podían movilizar los aviones, solamente vuelos de rescate, y eso en medio de la temporada alta provocó que todos los turistas que teníamos con expectativa de quedarse 10, 12, 15 días tuvieron que abandonar el país, que no pudieron ingresar nuevos turistas y que ahora de cara a la temporada alta, a pesar de que hemos ido logrando una serie de flexibilizaciones, la recuperación va a ser mínima. Los bares y los restaurantes forman parte del comercio afectado durante los meses de la pandemia, pues desde abril de 2020 viene decreciendo en un 15% respecto al mismo periodo del año anterior. Incluso la Cámara Costarricense de Restaurantes calculó que al inicio de año existían cerca de 19.000 restaurantes y de ellos 5.500 cerraron en los últimos meses, especialmente en las zonas costeras. El Bar Juancitos en San José reabrió sus puertas hace un mes. En los 50 años de existencia nunca había estado tanto tiempo cerrado, asegura Lucía Granados, dueña del negocio. Pues la afectación pues ha sido muy dura, como para nadie es un secreto, ¿verdad? Que el gremio, uno de los gremios más afectados por la pandemia ha sido los bares y los restaurantes, pero sobre todo los bares. Tuvimos cerrados 7 meses. De los cuales pudimos abrir hace poco, más o menos de un mes. Algunos, otros aún así no han podido pues hacer la inversión para poder abrir bajo los protocolos que se nos piden, teniendo gastos del 100% con un 50% del ahorro por el aforo. Fue una restricción que nos mata, porque un sábado a las 9 de la noche pues apenas, como quien dice, la gente se va como acostumbrando. El sector de la construcción fue otro de los grandes afectados. Durante agosto del 2020 tuvo un desplome del 13,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según el Banco Central. La caída se dio principalmente por la menor edificación con destino privado, disminución de las obras residenciales y no residenciales, así como la caída en obras de destino público. Este reportaje es parte de una investigación transfronteriza en alianza con otros medios de la región de Guatemala, Honduras y México, en coordinación con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. El detalle sobre el reportaje en la versión web puede buscarlo en la página de Costa Rica Medios con el título de Quiénes ganaron y quiénes perdieron durante la pandemia en Costa Rica.
Y en una nueva edición de Costa Rica Noticias le contamos cuáles fueron los sectores económicos que ganaron durante la pandemia. Finalmente quedó en firme el presupuesto nacional para el 2021, luego de que la Asamblea Legislativa votara en segundo debate un recorte total de 154.500 millones de colones. Son muy malas noticias para la educación pública porque el Ministerio de Educación fue afectado con una reducción de 77.000 millones de colones. Los diputados aprobaron este jueves con 41 votos a favor y 3 en contra el presupuesto nacional para el 2021, el cual dejará en firme el recorte de 154.500 millones de colones planteado por la oposición y otro recorte de 6.900 millones de colones provenientes del recorte de plazas en el sector público. La moción planteada por la oposición fue firmada por las fracciones de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, el Bloque Independiente, Nueva República y los partidos minoritarios. Incluye una rebaja bruta de 192.000 millones. Se opusieron el diputado Melvin Núñez del Partido Restauración Nacional, el diputado Walter Muñoz del Partido Integración Nacional y José María Villalta del Frente Amplio. Como ya se había adelantado el martes anterior, este 2021 el Banco Hipotecario de la Vivienda recibirá 28.000 millones de colones más para construcción de vivienda y las juntas de educación recibirán 8.500 millones de colones para pagar los salarios de 2.000 cocineras de comedores escolares, mientras que las asociaciones de desarrollo comunal contarán con 1.000 millones de colones adicionales. Los recortes contemplan a todos los ministerios, regímenes de pensiones, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes. Así las cosas, la reducción se refleja en el Ministerio de Educación Pública con 77.417 millones, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con 31.095 millones, en pensiones será de 15.000 millones, en el Ministerio de Salud será de 13.952 millones, en Hacienda 8.210 millones, en el Poder Judicial 5.534 millones, en Seguridad Pública 5.309 millones, en el MINAE 5.094 millones, en Justicia 5.080 millones, en Ministerio de Trabajo 4.012 millones, en Gobernación y Policía 3.148 millones, el MAC 3.135 millones, el Tribunal Supremo de Elecciones 2.610 millones, Mideplan 2.223 millones menos, la Presidencia de la República 1.933 millones, Cultura 1.500 millones menos, la Asamblea Legislativa tendrá 1.347 millones menos, Cancillería 1.295 millones, Contraloría General de la República 505 millones, COMEX 385, Ministerio de la Presidencia 365 millones, MISID 363 millones menos, la Defensoría de los Habitantes 215 millones, Ministerio de Economía, Industria y Comercio 203 millones. Previo a la votación, el diputado José María Villalta del Partido Frente Amplio aseguró que los diputados estaban incapacitados para aprobar el presupuesto tal y como se veía este jueves, ya que a este mismo día, a la 1:30 de la tarde, se incorporó un nuevo oficio enviado por Hacienda de 38 páginas, el cual no tuvieron tiempo de analizar. Estas nuevas páginas indicaban exactamente las plazas que afectaría el recorte aprobado. Walter Ramos, diputado del PAC, apoyó a Villalta y calificó de chambón los recortes presupuestarios en lo que él llamó el megaproyecto. La Asociación Nacional de Empleados Públicos aseguró que los recortes presupuestarios aplicados al Ministerio de Seguridad van a perjudicar a los policías y a la seguridad nacional. Para los representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, el recorte presupuestario al Ministerio de Seguridad Pública de 5.300 millones de colones dejará esta cartera con muchas carencias. Precisamente para el asesor sindical de la ANEP, esta propuesta dejará a los oficiales sin los implementos requeridos como chalecos, antibalas, uniformes, botas y el equipo oficial. Momentos en que la criminalidad sigue en alzada y
en donde, como todos sabemos, el narcotráfico ha penetrado en nuestro país. Y yo traigo a colación lo que dijo José Miguel Corrales en algún momento, que el narcotráfico había incursionado en nuestro país al amparo de algunos grupos políticos, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Y entonces yo hago un llamado de atención, porque ¿a favor de quién están legislando? Anchía recomendó recortar los vehículos discrecionales y el pago de celulares de los 452 altos jerarcas de este ministerio. Entre tanto, el directivo nacional de esta organización sindical expuso que a los únicos que beneficia este recorte es a Lampa y al crimen. ¿Por qué? Porque nos ha quedado claro que un parlamento que aprueba una ley como la 9635, que le arrancó de sus bolsillos en una proyección de 5 años un total de 90.000 colones o más a los salarios de los policías y de las policías, y un parlamento que ha seguido aprobando o que sigue estudiando proyectos de ley que le quita derechos a los funcionarios y entre ellos los compañeros y compañeras de la policía, no tiene claro cuál es el tema de seguridad ciudadana en Costa Rica. Escuchamos discursos populistas, pero que no entran realmente a decir cuál es la verdadera intención. Para nosotros es muy claro que un poder ejecutivo que se rehusó a sacar a los cuerpos policiales de la aplicación de la 9635, porque simplemente dijo que no tenían nada especial, es un poder ejecutivo que no tiene claro cuál es la ruta a seguir en la seguridad ciudadana. Con 48 votos a favor y 2 en contra, los congresistas aprobaron esta semana un recorte neto de 154.000 millones de colones al presupuesto nacional del 2021. La mega moción fue impulsada por los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, Integración Nacional y Republicano Social Cristiano, así como el bloque independiente Nueva República. Vamos en este momento a un corte comercial, pero quédese con las noticias de Canal 13. Pese a la solicitud de los transportistas de turismo, el Consejo de Transporte Público mantiene su posición de no realizar el pago del canon de forma fraccionada. Más que en palabras, creemos en las obras que cambian nuestra vida y nos hacen mejorar. Más que un lugar, queremos una patria que como el aire se extienda el bienestar. Somos diferentes, forjamos conexiones, creemos en la gente que no deja de soñar. Vamos creando destinos compartidos, caminos para un pueblo que quiere progresar. Impulsamos las más grandes obras porque llevamos el nombre de nuestro país en el pecho. Somos el Banco de Costa Rica. Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su casa. 2 horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña, este y todos los sábados a las 7 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Te invita. Yo sé que creemos que nunca nos va a pasar nada, pero yo aprendí que es mejor sacar el tiempo para usar todas las medidas de protección posibles. Yo venía por aquí, a pocos metros de llegar a mi casa, y justo en ese lugar tuve un fuerte impacto con un automóvil. Si yo hubiera hecho conciencia de las consecuencias de un accidente, me habría protegido como lo hago ahora. Aunque no ha sido fácil, continúo con mi vida y cuento con el apoyo de mi familia, que me ha ayudado a aceptar mi condición. Tomar el tiempo para protegerse nos puede salvar la vida.
Todos los miércoles a las 4 de la tarde podés escuchar un nuevo episodio de En Contacto, el podcast del INAH, sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Una conversación práctica para mantenernos en contacto. Encontranos en las plataformas de Spotify y Anchor como En Contacto. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. La Universidad de Costa Rica desarrollará un programa de transición para estudiantes de nuevo ingreso a las universidades públicas. Esto con el fin de solventar vacíos en su formación académica. Según datos del MEP, los estudiantes de último año de colegio solo lograron recibir la mitad de los contenidos establecidos en el programa de estudios por motivos de la pandemia. Ante la imposibilidad de reponer todos los contenidos no estudiados, la Universidad de Costa Rica ideó un programa de transición enfocado en una serie de competencias que requiere el estudiante para la vida universitaria. La intención de estos módulos de aprendizaje es desarrollar habilidades en la lectura, la escritura y la comprensión, así como el mejoramiento de competencias en el idioma inglés y resolver problemas e incentivar destrezas de comunicación. ¿Qué pasará con los estudiantes que tal vez en este momento no tienen, y sabemos que no tienen acceso a las estructuras tecnológicas? Para esta población también estamos trabajando y se estará terminando este enfoque, que es la producción de materiales impresos que se van a poner al servicio de ustedes. ¿Qué es la novedad o qué es tal vez esa gran obra que estamos haciendo como institución de educación superior pública con el país en conjunto con el Ministerio de Educación? Que es un programa inclusivo, universal y gratuito. No tiene costo absoluto ninguno para ninguno de los estudiantes que deseen participar. Este programa de transición se impartirá de forma virtual durante todo el ciclo de verano, que va del lunes 4 de enero al lunes 8 de marzo y está dirigido a estudiantes de último año de colegios públicos, semipúblicos, privados y de educación abierta. Al finalizar se otorga un certificado por cada módulo concluido del programa. Bajo la aspiración de que nadie se quede atrás, esta acción articulada entre el Ministerio de Educación Pública y la Universidad de Costa Rica, bajo el liderazgo de la Dirección de Desarrollo Curricular y la Facultad de Educación, se visualiza esta acción como una acción afirmativa, como un único sistema educativo democrático, inclusivo y equitativo. Los esfuerzos entre ambas instituciones son una gran oportunidad para nuestros estudiantes y garantizan de manera que estos procesos de formación que han venido llevando nuestros estudiantes a través del sistema de la educación pública en el Ministerio de Educación puedan hacer su trayectoria formativa, educativa y continúen con el proceso de la educación superior. Para participar debe ingresar a la página www.transición2021.ucr.ac.cr y ubicarse en uno de los grupos de acuerdo con la letra inicial de su apellido. Y en otros temas nacionales, los transportistas del sector turismo continúan acampando fuera del edificio del Ministerio de Obras Públicas a la espera de ser atendidos por el ministro de dicha cartera, Rodolfo Méndez Mata. Sin embargo, el Consejo de Transporte Público ya mantuvo una reunión este miércoles, hoy, con el gremio para hablar sobre sus solicitudes. Los transportistas del sector turismo continúan en las afueras del edificio del MOP. Ellos llegaron desde el miércoles a las 6 de la mañana y afirman que no se irán del lugar hasta no ser atendidos por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. El gremio solicita pagar el canon de forma fraccionada y se mantiene preocupado por los permisos que se vencen el 31 de diciembre e indican que no han recibido una respuesta positiva por parte del Consejo de Transporte Público. Nosotros, el sector del transporte y turismo, merecemos la atención por parte del Consejo de Transporte, una atención que en estos 9 meses de pandemia no hemos obtenido.
y más bien lo que hemos obtenido de parte del Consejo es favorecimientos discriminatorios para con uno de los sectores del transporte como la ruta regular, y todos nosotros, todos los demás actores como el transporte, estudiantes, trabajadores y turismo, hemos estado en el desprecio por la Junta del Consejo, y así no se vale. Hasta el día de hoy no hemos recibido una respuesta clara, no se han dignado a recibirnos, y aquí seguiremos en pie de lucha hasta donde tengamos una respuesta, ¿verdad?, de las necesidades que estamos teniendo como sector. Entonces esperamos que alguien pues nos tome la importancia que estamos teniendo por acá, ¿verdad? Estamos todos desde ayer y aquí vamos a estar hasta que no tengamos una respuesta clara. Precisamente el miércoles fueron atendidos en el CTP, donde se les indicó que los permisos estarán antes de finalizar el año. Sin embargo, le recalcaron que el pago del canon no se podrá hacer fraccionado. Desde el punto de vista institucional, ya han sido varias las acciones, repito, una rebaja en el canon, negociamos un decreto que permita tener permisos el año entrante de una manera un poco más rápida, siempre cumpliendo las disposiciones de ley en cuanto a los requisitos, y ellos están de segundos en la lista durante este mes de diciembre, en el tanto logremos publicar el decreto, porque hay servicios especiales de trabajadores que vamos a sacarlos primero, seguiríamos con turismo y posteriormente con los otros tipos de servicios especiales, de manera tal que ellos es garantizarles en la medida de lo posible en el mes de enero ya amanecer a partir del primero, ojalá con sus permisos. Tanto es así que nosotros vamos a ampliar horarios de atención hasta las 5 o 6 de la tarde si es necesario entre semana, y eventualmente, posiblemente habría que revisar si en algunas regionales podemos atender los días sábados, de manera tal que se les facilite. Los transportistas afirman que se mantendrán en el lugar hasta ser escuchados, mientras que el MOP indica que el tema es directamente competencia del Consejo de Transporte Público. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARECEP, encontró inconsistencias en la facturación de agua que hace el acueductos y alcantarillados. Según el ente regulador, el aumento de consumo durante la pandemia y una falta de lectura del AIA provocaron los errores. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, realizó una fiscalización del proceso de facturación de acueductos y alcantarillados ante el incremento de inconformidades. La autoridad reguladora determinó que el aumento en el consumo de agua generado por la pandemia, así como una falta de lectura de los medidores por parte de la IA, provocaron que el consumo promedio no fuera coincidente con el histórico. Además, los consumos no medidos se acumularon, presentando cambios en los bloques de consumo, ocasionando un costo mayor, y en algunos casos se encontró que se estaba cobrando el impuesto del valor agregado. También se encontraron algunos casos en los que los medidores tenían 2 años o más de estar dañados, por lo cual se les está facturando únicamente un cargo fijo. También es muy común los casos en los que se les ha cambiado el medidor. Sin embargo, esto se realiza sin un previo aviso al abonado y sin que éste pueda realizar o verificar la lectura inicial de su nuevo medidor. La ARECEP realizó una muestra de 86 casos, de los cuales se revisaron 78. En esto se hizo un análisis del historial de consumo y luego se coordinó una inspección a las viviendas. En el 67% de los casos, los usuarios no estuvieron conformes con la respuesta dada por la falta de claridad de la IA. En el 72%, las estimaciones estaban utilizando promedios de consumo. En el 71% se estaban realizando estimaciones con plazos inferiores a los 12 meses. En el 65% se daban estimaciones consecutivas. En el 57% no se les estaba alertando por consumos desproporcionados, ya fueran altos o bajos. En el 9% de los casos se les cambiaba el medidor sin previo aviso, y en otro 9% el medidor estaba dañado desde hacía varios meses. Que la situación coincidente entre la emergencia sanitaria con un posible incremento en el consumo domiciliar y la falta de lectura de los medidores por parte de la IA provocó que el consumo no fuera coincidente con el promedio histórico. Por otro lado, los consumos no medidos se han acumulado a la primera lectura después de las estimaciones, presentando cambios en los bloques de consumo, lo cual tiene un costo superior y en algunos casos se les está cobrando el impuesto por el valor agregado. Según la ARECEP, también es recurrente que los abonados que solicitan una reinspección y esta es realizada, no se les dé una notificación o análisis del caso.
La ARECEP señala que lo ideal es que el prestador de servicio disponga del consumo real a sus abonados con un control del mantenimiento de sus hidrómetros. Vamos en este momento a unos consejos comerciales, pero quédese informándose con la señal de Canal 13. No se trata sobre cuál sea el más rápido, tampoco sobre cuál sea el más fuerte, ni quién esté encima de la cadena, o los que se encuentren más abajo. Se trata de convivir juntos, en armonía con la naturaleza. Banco Nacional, porque juntos somos progreso. Banco Nacional presenta Los Pérez al rescate. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, urgente y que se arrastra por el bosque. Hoy hablaremos de las serpientes. Aunque nos causen temor, las serpientes tienen un importante rol en el ecosistema. Sí, estos reptiles, que muchos califican como enemigos de los humanos, suelen, entre otras funciones, controlar la población de roedores. Son incomprendidas, así las califican los expertos. Algunas son enormes, como la gran anaconda verde, que alcanza 9 metros de longitud. Otras son mucho más pequeñas, como las serpientes ciegas, de apenas 20 centímetros, cuya dieta se basa en larvas y hormigas. Las serpientes han estado siempre presentes en nuestra educación, desde las visitas al zoológico o en el símbolo de la medicina llamada la vara de Esculapio. Los roedores son su platillo favorito. Esta función las convierte en controladoras de plagas. En India se empezaron a matar muchas cobras por el miedo que les tenían. Las exterminaron casi todas y resulta que en unos pueblos se incrementó la población de ratas. En un año, los roedores acabaron con la cosecha. Entonces tuvieron que conseguir serpientes de otros lados para que llegaran a controlar la creciente población de ratas. Pero ellas también tienen muchos depredadores y son alimento de otras especies como el águila calva. El planeta necesita de nuestra ayuda. Somos los Pérez al rescate. Protejamos el medio ambiente con los Pérez al rescate y el Banco Nacional. Vamos en este momento a nuestra sección Animales en Libertad. Esta noche le presentamos al tiburón peregrino. Es considerado el segundo pez más grande del mundo. Le gusta estar cerca de los humanos y nada con el hocico abierto. Hoy vamos a hablar de una especie de tiburón un tanto extraña. Se trata del tiburón peregrino. Considerado el segundo pez más grande del mundo, es capaz de alcanzar los 10 metros de longitud y hasta las 4 toneladas de peso. Tiene una silueta impresionante que la hace ser un tiburón cazador y un hocico agudo. Es muy conocido por la gente que le gusta el mar. Posee una forma hidrodinámica ideal, aunque se mueve lentamente. Su hocico agudo le ayuda a alimentarse filtrando el agua. Suele nadar con la boca abierta para poder hacerla redonda y filtrar el agua a través de las branquias.
normalmente son vistos desde las costas. Les gusta estar cerca de los botes porque son tolerantes a la presencia de los humanos. Pese a que su aspecto puede impactar, no es peligroso. Su área de distribución es muy amplia, por lo que prácticamente se puede encontrar en todo el mundo, desde las zonas más polares hasta los océanos tropicales. Tiene la capacidad de adaptarse a diferentes ambientes. Vamos ahora a las noticias internacionales. Luego de una jornada cargada de emociones en Buenos Aires, los aficionados se enfrentaron con la policía en medio del velatorio del futbolista Diego Armando Maradona. Los restos de la máxima estrella del fútbol mundial fueron sepultados este jueves. El exfutbolista Diego Armando Maradona fue sepultado este jueves en horas de la tarde en el cementerio privado conocido como Jardín Bellavista, en la periferia de Buenos Aires. Fue una ceremonia privada en la que los medios de comunicación no tuvieron acceso, a pesar de que algunas televisoras locales utilizaron drones para poder captar alguna imagen de la despedida final del cuerpo del máximo ídolo del territorio argentino, quizás no solo en el plano futbolístico, sino a nivel general. Aunque por momentos hubo dudas de si el funeral se realizaría el jueves o el viernes, puesto que el gobierno argentino quiso extender 3 horas más el velatorio público debido a los miles de hinchas que colmaron los alrededores de Casa Rosada, incidentes protagonizados por estos mismos aficionados y la policía aceleraron el último adiós a los restos de Maradona. El velatorio primero fue restringido a familiares, excompañeros de fútbol de Maradona y amigos cercanos. No obstante, posteriormente se abrió al público en general, que hizo filas de más de 3 kilómetros alrededor de la Plaza de Mayo, que colinda con Casa Rosada. Muchos de esos aficionados arrojaron camisetas de fútbol al féretro, en señal de respeto al héroe argentino. Intermitentemente se acercaron grandes personalidades, incluido el presidente del país, Alberto Fernández, quien estuvo cerca del ataúd por varios minutos, hablándole al cuerpo y acomodando las camisetas que ya le habían lanzado. No obstante, conforme avanzó la jornada también lo hizo la tensión por la espera, generando broncas entre los asistentes y la policía en los patios internos de la sede del gobierno argentino. Dichos disturbios obligaron inclusive a retirar el féretro de Diego Maradona de la capilla ardiente, mientras en la calle la policía se enfrentaba a los molestos aficionados, reprimiéndolos con balas de goma y gases lacrimógenos, a la vez que estos arrojaban botellas y piedras. Sin duda fue una jornada polémica para un personaje más que polémico. El parte oficial de la autopsia del día arrojó como resultado preliminar una insuficiencia cardíaca aguda en un paciente con una miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca congestiva crónica que generó edema agudo de pulmón. Al respecto, también hubo polémica, pues los allegados al exfutbolista, que era entrenador hasta ayer de Gimnasia La Plata, aseguran que hubo negligencia médica en el tratamiento del futbolista. Incluso su abogado, Matías Morla, calificó de criminal idiotez la tardanza de las ambulancias en llegar a la vivienda del ídolo del fútbol y solicitó una investigación hasta las últimas consecuencias. Por otra parte, en Nápoles, pueblo que adoptó Maradona en 1984 cuando decidió fichar por el equipo local, también hubo dolor y conmoción. Con una conmovedora congregación delante de la curva B del Estadio San Paolo, en donde el Napoli jugaba por la Liga de Europa a puerta cerrada por el COVID-19, cientos de napolitanos despidieron con altares improvisados y lágrimas al ídolo de una ciudad que se identifica con su extravagante y a la vez trágica vida. Maradona estaba convaleciente de una operación por un hematoma en la cabeza desde el 3 de noviembre. Su salud era muy delicada y atravesaba un nuevo síndrome de abstinencia. Se lo había visto mal el día de su cumpleaños, el 30 de octubre, cuando reapareció de su confinamiento por la pandemia en la cancha de Gimnasia. Los excesos y las adicciones fueron el origen de las emergencias de salud que lo llevaron varias veces al borde de la muerte. Hacía años que Maradona había superado la adicción a las drogas duras, pero seguía consumiendo alcohol, medicado con tranquilizantes y ansiolíticos. Del fútbol nos pasamos a la política del Perú. Si quieren eliminarnos, que sea a través del voto popular, dijo la líder opositora peruana Keiko Fujimori, al rechazar que un juez deba dictaminar si margina o no de las elecciones del 2021 al movimiento político creado por su padre hace 3 décadas. Peligra una elección transparente. Keiko Fujimori no quiere que sea un juez quien decida si su partido puede participar de las elecciones de 2021 en Perú.
La líder de Fuerza Popular dio una entrevista a la AFP en Lima días antes de que el juez Víctor Zúñiga resuelva si inhabilita por 25 meses al partido derechista. Si es que quieren eliminarnos, que sea a través del voto popular. Yo lo que pido es que permitan que el pueblo decida. A sus 45 años, Keiko ha estado 2 veces cerca de ganar la presidencia, en 2011 y 2016. Es la abanderada natural del partido fundado por su padre, Alberto Fujimori. Pero sus posibilidades de volver a competir en las elecciones de 2021 están ahora en manos del mismo juez que la envió a prisión, acusada de supuestos aportes ilegales de campaña del gigante brasileño de la construcción Odebrecht. La política, que pasó 16 meses en prisión preventiva, niega haber recibido dinero ilegal y denuncia que el fiscal está obsesionado en perseguirla. Este pedido de suspensión, si es que es otorgado, en realidad lo que concede es una pena de muerte al partido, porque impediría que la lista de candidatos, de más de 170 candidatos, la lista de la plancha presidencial puedan participar, y al no participar el partido perdería la personería jurídica y sería proscrito. Keiko debe en gran medida su liderazgo a la popularidad de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de cárcel por corrupción y crímenes contra la humanidad bajo su gobierno en la década del 90. A pesar de su condena, muchos peruanos lo admiran, porque derrotó a las guerrillas y detuvo la hiperinflación heredada de Alan García. Desde 1990, el partido, descrito como una amalgama populista de conservadurismo moral y economía neoliberal, ha conseguido votos en todos los estratos sociales. Cruzando el océano, en la frontera entre Europa y Asia, un tribunal turco condenó este jueves a 337 personas, entre ellas oficiales, pilotos de aviación, a cadena perpetua por el intento de golpe de Estado en el 2016 en contra del presidente Erdogan, al término de un macrojuicio en Ankara. Un tribunal turco dictó el jueves cadena perpetua para 337 personas acusadas por el intento de golpe de Estado de 2016 contra el presidente Recep Tayyip Erdogan, al término de un macrojuicio en Ankara. Fueron declarados culpables de intento de derrocar el orden constitucional, tentativa de asesinato del presidente y homicidios voluntarios. Entre las personas condenadas figuran pilotos que bombardearon sitios emblemáticos de la capital, como el Parlamento, y oficiales que dirigieron la intentona desde una base militar. En total, 475 personas eran juzgadas en este proceso, considerado como el más importante sobre la intentona golpista. Creemos que se dieron los castigos adecuados de acuerdo con las leyes existentes. Creemos que se ha hecho justicia. El Estado no ha dejado sin vengar la sangre de los mártires y los heridos. El golpe dejó 251 muertos y más de 2.000 heridos. Ankara acusa de este intento de derrocar al presidente Erdogan a su antiguo aliado, el predicador Fethullah Gülen, que vive en Estados Unidos desde hace 2 décadas. Tras el golpe fallido, las autoridades persiguen a sus seguidores y han realizado purgas de una magnitud sin precedentes en la historia moderna de Turquía. Varias decenas de miles de personas han sido detenidas y más de 140.000 despedidas o suspendidas de sus funciones. Al menos 290 juicios relacionados con la intentona golpista han concluido y otros 9 se realizan actualmente. Según datos oficiales, los tribunales han condenado hasta ahora a cerca de 4.500 personas, de ellas a casi 3.000 a cadena perpetua. A las 7 de la noche con 59 minutos, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. En unos minutos voy a conversar con el periodista Randall Rivera y con la documentalista Francina Delgado. Vamos a hablar sobre la película que están estrenando sobre el conflicto armado en Colombia, Verdad y Olvido. No se vaya de la señal de Canal 13, ya volvemos.
tiempo de pandemia hemos dispuesto espacios diferenciados de los servicios de emergencias y urgencias de la Caja para atenderle de manera segura. Use mascarilla todo el tiempo y mantenga la distancia con otras personas. Al ingresar, siga las indicaciones del personal e informe si ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada por COVID. Lávese las manos en el área designada. Recuerde que solo se permite que los adultos mayores, menores de edad, embarazadas o personas con una discapacidad asistan con un acompañante. Si tiene alguna duda, consulte con el personal de salud. Use correctamente los servicios de emergencias y urgencias para estar seguros todos.